con Loquillo, el último clásico. En Radio Nacional, este es el último clásico. Yo soy el último clásico. El último clásico soy yo. El último clásico. ¿Y con qué fuerza entra a estas horas todos los lunes? ¿Qué tal, loco? ¿Cómo estás? Buenos días, estoy muy contento de verte en pantalla. Ah, ¿has visto? ¿De qué color Sí. voy hoy? Voy a hacer la comprobación. Es un lila oscuro. Ahí, es el día de, ¿no? Para ponérselo. Sí, exactamente. Oye, ¿qué tal por San Sebastián? Lloviendo. Bueno, es lo que toca, ¿no? Parece mentira que no lo sepas. Bueno, pero a veces la buena sale el música, sol. a veces la buena música consigue que salga el sol. Ahí va. Siempre, para Mira, eso está. hoy todo lo que traemos son mujeres con voces muy carismáticas, de ahí que haya utilizado esta palabra. ¿Qué te parece esta palabra, carisma? Me parece perfecta, porque además es que las mujeres que creo que vas a hablar, tengo una idea cercana de cuáles son. Yo no, ¿eh? Mira, hablan y cantan ellas. El efecto es inmediato. Aquí estamos votando ya, ¿eh? Hemos convertido cambiaria la mañana. ¿Por qué Debbie Harry y por qué Blondie? Bueno, fue un flash para mí. Creo que para todos los de mi generación, tanto Blondie como Patti Smith, como Chrissie Hynde, como un triunvirato perfecto y la mejor manera de vivir una adolescencia. Algo tardía a veces, pero adolescencia. Yo la vi en Canet Rock en el año 78 y fui testigo de cómo el tiempo cambiaba, o sea, de lo donde veníamos, de toda la retórica hippie, de todo el movimiento, pues de alguna manera de festivales, de tienda de campaña, etcétera. De repente pues se juntaron dos públicos muy diferentes, el que venía pues a ver esas bandas y los que íbamos a ver a Blondie o a Ultravox, por ejemplo. Esta canción es del año 78. Era el cambio. Es justo la estabas viendo en el momento en el que casi que fue creada. Sí, ¿eh? Líneas Paralelas era el disco y fue un disco que reventó. Pero lo más increíble que yo recuerdo fue ese cambio de público. Había un público muy joven, pues que iba con camisetas, con gafas oscuras y claro, era todo lo contrario a toda la estética hippie que en aquel momento estaba en Canet Rock y el concierto de Blondie es algo para no olvidar, lo digo. Ella ha llegado a contar que esta canción la cuenta y la escribe porque tiene una experiencia personal de un hombre que la ha acosado durante un tiempo. Después, fíjate, ¿no? La gente como la aplicó a sus vidas, ¿no? Sinónimo de qué? De salir adelante, de hacer algo diferente, de una manera u otra te voy a encontrar. Bueno, Blondie además fue muy importante a la hora de las primeras bandas de nueva ola con chica cantante. Eso ocurría a finales de los años 70, principios de los 80 y en España fue un momento potentísimo porque yo recuerdo, tenemos el ejemplo de Alaska, pero yo recuerdo sobre todo el ejemplo de Silvia Ascario, que era la cantante del grupo punk Último Resorte, que yo cuando la vi por primera vez en escena no había visto un cantante tan salvaje y tan contundente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque es que, claro, era una sorpresa, una banda de punk rock liderada por una mujer. Eso en aquel momento era tremendo, ¿no? Por aquello de las transgresiones de nuevo, ¿eh? Fíjate que todas las voces que vamos a escuchar hoy de mujer tienen algo en común. Mira. Got this in pocket. Gunpowder, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you notice. Profundas, cuadradas, son voces con personalidad. Sí, Chrissie Hynde además era altiva, era arrogante, su actitud con la guitarra en escena era deslumbrante, fumaba, era transgresora absoluta
y había trabajado en la tienda Sex de Malcolm McLaren y Vivian Westwood, y venía, digamos, de una escena alternativa muy potente. Ella tenía un sueño desde que viajó a Londres y no paró hasta conseguirlo. Tú también has viajado a Londres, ¿no? Sí, yo viajé en esa época a Londres, sí. Fui testigo de todo el advenimiento del movimiento mod con el estreno de Cuadrofenia en el 79, y volví totalmente cambiado cuando volví de Londres, básicamente porque estaba viendo que había una escena musical que en España estábamos a años luz y que era posible recoger esa influencia y llevarla a nuestro terreno, y cantado en castellano, porque mucha gente en aquella época cantaba en inglés. ¿Por qué dices Chrissie Hynde fue? Sigue muy, muy presente, Bueno, ¿no? Sí, solo hay que verla. Últimamente los conciertos que ha dado en España, pero en aquel momento fue impactante, porque yo recuerdo que muchas de las chicas que yo conocía llevaban el mismo peinado que Chrissie Hynde. Y además que todas querían tener una cazadora de cuero rojo en la portada del primer disco de los Pretenders, sí, cierto. ¿Y querían tener el poder? ¿Tú qué opinas, loco? Sí, y me alegro muchísimo que pongas a Patti Smith, porque aparte de ser pionera, se dice que el punk vino después de que ella sacara este disco, y te diría, se ha hablado mucho de la portada de ese disco. Yo tenía 15 años cuando compré ese disco y a mí me pareció la portada espectacular. No hice ninguna lectura de género, sino que me pareció que la imagen era espectacular. Y después, cuando actuó en el pabellón de Badalona, que fue, creo yo, el tercer gran concierto en muy poco tiempo. Había venido Lou Reed en 65, después los Stones, y creo que en octubre aparecía Patti Smith. Eso también fue un momento de aquellos de ¡pah! Cuenta. Nos tienes que contar ahora qué es lo que hay en esa portada para la gente que no la haya visto nunca. Pues hay una cantante con una actitud, se decía entonces andrógina, pero yo no sé hasta qué punto. Me pareció una imagen súper atractiva. Y Patti Smith me pareció una mujer muy atractiva. Con su chupa también de cuero, ¿no? Bueno, no, llevaba una camisa blanca, camisa, y mirando de lateral, sobre todo, sí, con altivez. y sobre todo con la voz, ¿no? La voz transmitía muchísimo, y tenía un pasado, la poetisa, había muchas cosas detrás de ella que desconocíamos entonces. Entonces, con los años que hemos ido poco a poco conociendo todo lo que hizo antes de que llegara a España, eso todavía ha reafirmado pues, su actitud. Y te diré más, esta canción que estamos escuchando, en la última gira de rock de Loquillo, sonaba al final de las actuaciones. Era un momento emocionante. ¿Tú conservas todos los discos que te has comprado en tu vida? Sí, ¿Todos? sí, todos. Este también lo tienes. Sí, no, además yo tengo hasta los juguetes de cuando era un chaval. O sea, es digamos que viajan a todas partes conmigo, y evidentemente la discografía no es excesiva, no soy un coleccionista, pero sí que tengo los discos que han marcado mi vida y los llevo donde voy. Dices que han viajado contigo, y creo que en este caso, en el de Cristina Sway, es literal. ¿Quién es? ¿Quién es Cristina? Bueno, chelista de la última gira de Transgresiones, y así, bueno, ya una profesional excelente. Creo que había estado también con artistas muy importantes de este país, y aparte, pues para mí ha sido una sorpresa, porque nunca había tenido, digamos, uno cuando sale al escenario, ¿sabes? Recoge el input que tienes detrás, de los músicos que llevas detrás contigo, ¿no? Hay inputs mejores que otros, hay inputs que hacen que el concierto sea mejor porque transmiten una energía muy positiva, y Cristina es perfecta para ello. Ya lo era con Alan Malikian, y con nosotros, yo al menos,
he notado esa energía tan positiva que le ha dado tan buen resultado a esta gira. Así. Es diferente, ¿eh? Muy diferente. Sí, vanguardia. Claro, en esta sección acabamos hablando de gente diferente, ¿no? Quizás por ahí, lo de carisma, quizás Sí, puede ser, ¿no? y carácter, sobre todo. Ya. Un músico tiene que tener carácter. Carácter, fuerza, y eso, potencia. y eso, ya la palabra lo dice, carácter. Golpea. Entonces, tiene que ser diferente, tiene que ser... yo siempre he dicho, yo nunca pago por ver a un músico, a un artista que es igual que yo. Yo siempre pago una entrada para ver a alguien que hace algo que no sé hacer yo. Y oye, ¿qué hay que hacer? ¿O cómo hay que ser para ser telonero de Loquillo? Tener carácter Ujú. y sobre todo algo nuevo que ofrecer. Y claro, al final puede que acabe ocurriendo algo parecido a esto. Nos hemos situado en el año 2018, en una actuación en Sí. concreto. Hombre, siempre hay una primera actuación, ¿no? Ya. ¿Puede ser Sevilla? No lo sé, eso me lo tenéis que decir tú o tenéis Sí. que decir los dos. A ver, entonces ocurre algo, ahí Loquillo le dice a alguien que quiere que sea su telonera. Espera. A veces es fácil dar, ¿eh? ¿Y a quién le dice que quiere que sea su telonera? ¿A quién se lo dice? Yo recibo varios inputs generalizados de que hay un artista en alza que hace un género en aquel momento que prácticamente nadie hacía, que es llevar el country rock a España, y que además pues era una mujer de armas tomar y que le diera una vuelta. Entonces, cuando estábamos buscando telonero para la gira, no me lo pensé dos veces. Hablé con mi manager y le dije, es la persona adecuada y además viene perfecta para cantar Cruzando el Paraíso, que es una canción que se compuso para cantar a dos voces. Y así sonó. A mí me gusta escuchar el directo, aunque después evidentemente aquí traigamos Sí. las versiones, las originales, no las versiones, porque aquí hay ese momentito de nervios, ¿no? Como de pellizquito de, uy, a ver qué es lo que va a ocurrir. Hola Nat, ¿cómo estás? Buenos días, estoy genial. Vamos, y escuchando a Loquillo ya, mejor todavía, podía estar horas. Buenos días, Nat. Buenos días. La que está cantando aquí es Nat Simons. ¿Está ahí? Nat, su guitarra y los nervios. Esa vez yo recuerdo unos nervios tremendos, pero siempre me pasa lo mismo. Cuando ya piso el escenario, es como que algo me posee y se me van todos los nervios y es el momento ahí de explotar, ¿no? Supongo que a todos nos pasa un poco. En esta sección acabamos resolviendo muchas dudas. Tú tienes unas cuantas que te quedaron, ¿no? Esa de ¿por qué me escogió aquí y a mí, ¿no? En esta circunstancia. Yo lo que recuerdo muy bien, no sé, loco, si tú lo recordarás, yo me acuerdo el día que me lo dijiste. Eran en Vigo, acabamos de telonearte en el Auditorio del Mar, recuerdo que se llamaba así, y recuerdo que después de nuestro concierto te acercaste por detrás, yo me asusté, en plan, andas, es Loquillo, y me dijiste, fíjate muy bien en la canción número, no me acuerdo qué número era, pero yo estuve súper atenta, y cuando escuché Cruzando el Paraíso se me erizó la piel. ¿Algo más que Bonito. decir, loco? Me ha dejado sin palabras. No, la verdad es que cuando se compuso esa canción se pensó en dos voces. En la primera versión del disco Balmoral fue Johnny Hallyday quien cantó. Entonces yo quería tener una versión femenina de esa canción y me pareció que después de Johnny Hallyday pues Nat Simons era perfecta. He estado cotilleando en vuestros currículums, en los dos, para ver, digo, aquí tiene que haber más de una coincidencia, y la hay, Londres, por ejemplo, Nat, es una Sí. coincidencia, ¿no? Sí, Tú sí. también fuiste a Londres y te cambió la vida. Me cambió la vida totalmente. Ahí es donde empecé a componer. Es verdad que por aquel entonces escuchaba mucho a Bob Dylan y todo en inglés, y por eso empecé a componer en inglés. Esa era otra de las coincidencias, Bob Dylan. Y otra es Radio Nacional, ¿no?
Claro, Radio Nacional fue Radio 3, Radio... las primeras Esta radio. claro, que apostaron por mí, que me entrevistaron, o sea que sí, obviamente. Todo esto ha ido a más, a muchísimo más. Nat Simmons es una personaje ya dentro del mundo de la música española, sin ninguna duda. Pero es que lleva un año que, madre del amor hermoso, 2 discos. Sí, Pero con sorpresa que hoy va a contar aquí. Es uno de los primeros sitios, yo creo que lo vas a contar, ¿no? sí, Vayamos por exclusiva, partes. exclusiva. Primero va y enciende las luces, lights, ¿no? Y entonces cambia la vida de muchos, también la suya, y empieza a rodar por festivales por todas partes. Lo acabas de decir, ¿no? A mí este fue el disco, ¿no? El que me puso en el mapa. Me puso en el mapa, aparte de todos los festivales que estuvimos, que fue una pasada. Claro, paso de tocar en salas pequeñas a grandes escenarios, delante de miles de personas. Encima tengo la oportunidad de girar con Loquillo en el 40 aniversario de su gira. Esto me cambia la vida porque ya no solo por la exposición, sino me cambia a la hora de empezar a cantar en castellano, que eso, y tener un gran maestro como es Loquillo, y ver lo que es un frontman, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha hecho lo que soy ahora, que es soltar la guitarra, enfrentarme a ser una frontwoman. Antes me escudaba un poco, ¿no?, en mi guitarra acústica, y yo creo que eso es lo que ha hecho lo que ha venido ahora, que es Felina, Felinas y toda esta historia conceptual. Entonces de ahí aprendo muchísimo. Esta gira yo creo que me cambia la vida, me inspira para crear nuevas canciones. Es un antes y un después, totalmente, el 2018. Así que, bueno, es lo que ha hecho que viniera todo esto. Empecemos por Felina, sin S. Sí, mi primer disco en castellano, donde cuento las cosas sin pelos en la lengua, muy visceral, es un cambio brutal. Y luego llega Felinas, que es este disco colaborativo. Con S. Felinas, que es un disco, claro, en el que doy protagonismo a otras, a las mujeres. Reivindico esas voces femeninas, ¿no?, del rock, a las pioneras, a las que están y a las que vendrán. Y eso es Felinas, realmente, ¿no? Lo presentamos en la sala del Within Center este febrero. Es que parece que ha pasado mucho tiempo, pero no ha pasado. No, es este año. Claro, así este mismo año, en febrero, donde llamo a estas mujeres a presentar este disco y además a grandes maestros como es Loquillo, a cerrar ese círculo que habíamos abierto en el 2018 cantando Cruzando el Paraíso, y luego también a José Ignacio Lapido para cantar una versión que también había hecho y la verdad le había gustado mucho a la gente, la de 091, que fue el siglo XX. Fue un concierto muy especial que se ha grabado en directo y que hemos sacado la primera parte porque fueron muchas canciones, entonces hemos sacado la primera parte ahora, y ahora viene la sorpresa. Va a haber una segunda parte de este disco en directo donde sacaremos Cruzando el Paraíso también. Y donde estará, además, como a modo de avance. Como a modo de avance, pero Ese claro, single. claro, tiene que ser single, obviamente. Y oye, loco, ¿qué tal? ¿Cómo fue este último concierto que ha cerrado Bueno, el círculo? Yo lo que tengo que decir es que el valor que tiene Nat es precisamente el de haber trabajado desde abajo. O sea, el de haber pateado pues todas las salas del país, desde la más pequeña a los clubs ya con un cierto nivel, y no lo ha tenido fácil. O sea, no ha tenido ninguna compañía detrás potente apostando por ella, no ha tenido una cadena de radio apostando por sus canciones. Todo ha sido desde abajo, y yo creo que cuando las carreras se realizan de ese modo, evidentemente llegas con mucha verdad cuando consigues ya llegar a un público más masivo, y eso es muy importante. Es una educación fundamental a la hora de enfrentarte a este oficio, que es el oficio de la música. Loco, nos ha salido redondo, porque fíjate dónde hemos empezado hoy. Pero es que tú pones esta canción, venga, va, ahora ya no, porque nos lo sabemos y todo el mundo la ha cantado y evidentemente no ha tenido éxito.
Pero, ojo, es que hemos cerrado con ella. ¿Qué voz tiene, no? Muy particular, Sin muy duda. carismática, muy como esas de las que venimos hoy, por ejemplo. Sí, yo creo que además, yo te diré más, a mí me gustaría decir algo que es el poco tiempo en el que las artistas de rock en España han conseguido llegar a donde está ahora Nat, ¿no? Porque la censura en España funcionó hasta el año 78 y el recorrido que hemos hecho las bandas de rock en nuestro país ha sido a una velocidad tremenda y en estos momentos estamos al mismo nivel y la proliferación de artistas femeninas o de grupos o bandas femeninas es absoluta. A mí me gustaría decir eso porque es lo que está ocurriendo ahora mismo, es la realidad y Nat es un ejemplo. Lo estás diciendo y además que, a ver, tú estás en el panorama musical, eres uno de los protagonistas, pero también tienes que estar al loro del resto del panorama musical. Sin duda, ¿no? Y además, insisto que aquí no es una cuestión de género, o sea, quien es bueno es bueno. Y yo lo veo desde el punto de vista y los músicos que yo he llevado, pues como el caso de Cristina o como en otros años, pues Julia de Castro, por ejemplo, han sido parte fundamental de mi proyecto. Entonces, creo que las cosas están cambiando para bien y mucho más que cambiarán porque las nuevas generaciones, evidentemente, tienen la cabeza de otra manera. Nosotros, al fin y al cabo, venimos de donde venimos y somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Te he preguntado antes, ¿qué tal el concierto? Porque, bueno, no sé si puedo decirlo. Venga, al final has sido tu telonero de Nat. Bueno, yo soy muy, muy extraño para esto de colaborar con gente, porque tengo mucho miedo de hacerlo mal y tengo mucho miedo de no estar a la altura y sufro mucho en cuando colaboro con otra persona, sobre todo cuando tengo que salir en directo, no es broma. Le voy a preguntar a ella, ya está. ¿Estuvo a la altura? Hombre, ¿cómo no va a estar a la altura? Si además, hablando de maestros, que he tenido la suerte de tenerte como maestro, también tuve la suerte de tener como maestra en escenario, porque son realmente bestias escénicas, ¿no? Como diría yo, que es lo que hay que tener en el rock and roll. Es Cherie Currie, que estaba sonando antes, sí, que es la vocalista de Runaways, sí. Y es otra mujer de la que he aprendido muchísimo a nivel carisma escénico, moverse, que no es fácil soltar una guitarra y moverse por un escenario, y ahí he tenido a los mejores muy de cerca. Dejar de escudarse ahí detrás, ¿eh? Efectivamente. Nat Simmons, qué bien, nos lo pasamos con Loco porque nos acaba abriendo las puertas a otros artistas. Sí. Y, oye, te emplazo, que te traigas la guitarra, que nos cantes algo otro día, ¿te parece? Por supuesto que sí. Venga, Loco, la última frase siempre es tuya. Bueno, a mí me gustaría hablar de la poeta dominicana Marta Rivera Garrido, que en uno de sus poemas escribió algo tan bonito como: no te enamores de una mujer que lee, que siente, que escribe. De una mujer así jamás se regresa. Soy el hielo que resbala, no puedes morder. Soy la herida, soy la daga entre tanta sed. Tan impredecible que te asusta. Y en el fondo te gusta verme caer. A Nat le agradecemos que nos haya traído también aquí una primicia y que vaya muy bien con 7 vidas en la sala. Muchísimas gracias. Como felinas que son y gatas, ¿no? Al fin y al cabo. Un Eso besote y es. gracias. Muchas gracias a vosotros. Loco, la semana que viene más. Más. Cuídate, Y ¿eh? espero verte pronto, además. De color el que sea, ¿eh? Contigo el que tú quieras. Vale. Nos vemos. Chao. Besos. Es la ley animal. Es la ley animal. Está en mí. Está en mí. Está en Las mañanas con Mamen Asencio en Radio Nacional.